Buenas tardes, habla Paul Lennon. Saludos a todos mis seguidores de habla hispana o de habla portuguesa, quizá también allá en Brasil. Saludos a todos, me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por escucharme. Mis opiniones sobre el tema de los legionarios de Cristo, Regnum Christi y otros grupos subversivos, diríamos, dentro de la Iglesia Católica. Estoy leyendo de mi autobiografía, el original, y estamos en el capítulo 11. Vamos a estar en la parte G, quizá del capítulo 11, quizá esperamos terminar hoy, perdón. Y esto corresponde a la grabación 15, correspondiente al 30 en inglés, para que entiendan que comencé en inglés y cuando llegué al 15, algunos amigos me pidieron que por qué no hacerlo en español, en castellano. Y entonces comencé. Entonces, a partir de la 16 en inglés es la primera grabación en español. Por eso hay 15 episodios como de diferencia. Así son las cosas. Ok, gracias por su paciencia. Mira, seguimos de frente donde terminamos la última vez. No sé si les dije que al despedirme de mis amigas yucatecas esa noche en la casa de la playa, cuando uno de ellas se acercó a mí y yo estaba como, no sé qué, o muy contento, muy descontrolado, le di un beso en la punta de la nariz y, y quedó, la pobre quedó como desconcertada, que es mi amigo Paul, sacerdote, ¿qué pasa? Estaba yo un poco descontrolado, ¿verdad? Que me perdone. Entonces, segundo aquí para parrafito, que se llama Cancún. Cancún era el lugar, o fue el lugar donde yo hice esa llamada telefónica clandestina. Eh, y, eh, y desde ahí que fui ¿verdad? A México y a Europa. Estaba yo manejando en el coche de la prelatura, dando mis vueltas por Quintana Roo, Yucatán, básicamente para recoger mis bártulos, como ya les conté. Y aunque, por cierto, pues no, el coche no era mío, perdón, el carro, porque en Guatemala no se dice coche, pero el carro sí no era mío. Y entonces, ¿qué hicimos? Cuando llegó el día para mi vuelo a Irlanda, iba a ir de Irlanda, creo que ir a Londres, no sé qué, eh, para ir a Irlanda para ver a mi familia, no sé, ah, no sé ni a dónde voy, perdón. Vamos a ver. eh, Total, el coche no era mía, entonces cuando me tocó salir de- para Irlanda, pedí a mi amiga Elda en Cancún que me ayudara y entonces todas mis pertenencias, las pocas que tenía, estaban en el coche. Yo la recogí en su casa y salimos rumbo al aeropuerto y entonces, como digo, ahí cuando íbamos rumbo al aeropuerto, yo tenía visiones de que había como una bruma sobre la laguna de Cancún y dije, oye, esto ya es el humo de los puentes que estoy quemando. Entonces, entonces ya le despedí de Elda y le pedí que llevara el coche a la casa de los padres allá en la parroquia de Cristo Rey en Cancún. No quería deber nada a la Legión. No quería, al partir, al terminar, al romper, no quería, como dice, sentirme obligado de ninguna manera con la Legión de Cristo. Esto se me ocurrió, en este instante se me ocurre la idea de que yo había trabajado bien duro en la Escuela de la Fe. Creo que había ganado un dinerito para la Escuela de la Fe, había servido a la Legión después de mi ordenación en el 69 hasta el 84, creo que son 15 años. Entonces yo había dado a la Legión también 15 años de sacerdocio. Y en la mente mía, quizá todavía escrupuloso, no sé qué, sentí de que ya había pagado mi deuda a la Legión, la deuda
de la inversión que la Legión tuvo en mi formación desde el primer momento, porque sí invirtieron mucho. La Legión, sabemos, no se engañen, el movimiento Regnum Christi, Federación, Legión de Cristo, tiene mucho dinero, tiene billones de dólares, pero yo no quise quedarme, como decimos, con una obligación hacia la institución. Y no me voy a quedar tampoco con el coche, con el carro, perdón. Cuando salí en avión el 11 de febrero de 1985 rumbo a Washington, perdón, vía Miami, ese vuelo ya cortaba mis lazos con la Legión de Cristo. Párrafo siguiente y último del capítulo, ¿verdad? Hurra, hooray, bravo. Se llama Félix Culpa, la culpa feliz. Después de mi enfrentamiento con el padre Maciel, yo estaba abrumado con sentimientos de vergüenza y de fracaso. Había perdido los estribos, algo que yo quería evitar a toda costa. No había planeado salir con tanta ira y tampoco hacerme, pues no digo el tonto delante de mis compañeros al enfrentarme con el jefe supremo de la Legión de Cristo y fundador intocable santo varón. Bueno, cuando salí y después de muchos años después, no tenía puntos de referencia, podríamos decir. Mi visión del mundo se limitaba a la Legión. No sabía en ese momento que yo había sido parte de un grupo de altas exigencias o que había yo pertenecido a una secta. Después de muchos años y con la ayuda de la International Cultic Studies Association, con intuiciones del señor Stephen Hassan y otros expertos como Rick Ross, yo encontré que el paradigma, no sé cómo se dice en español ahora, es decir, la metáfora un poco para explicar mi vida en la Legión es que yo había pertenecido a una secta. Esa era la imagen, la metáfora que para mí reflejaba todas mis experiencias en la Legión. Y eso es lo que vengo predicando básicamente desde entonces. Se me iba fraguando esta imagen metáfora comprensiva de la experiencia. En el camino hacia mi superación y sanación personal en la International Cultic Studies Association, me encontré con muchas muy bellas personas. Entre ellas están mis amigos tejanos, Doug y Wendy Duncan. Ellos también son, como podríamos decir, cristianos muy bíblicos, diríamos. Y ellos pertenecieron a una secta en Dallas. Y Wendy escribió después sus memorias. Y ¿dónde estábamos? Ella tiene su libro. Ay, no lo traje porque aquí lo vamos a encontrar, ¿ok? Pero ella dice, ella pertenecía a la Trinity Foundation en Dallas, Texas. Estaban bajo la influencia de un líder carismático llamado Ole Anthony, que les convenció de que la suya era la verdadera interpretación del cristianismo y nos sentimos atrapados. Así dice Wendy. Dice así, mi despertar personal vino a poco tiempo de eso. En ese día fatídico de primavera,
cuando me enfrenté con All. Había sido miembro de Trinity Foundation durante 7 años. Sentía y creía que un creyente verdadero tenía que ser siempre en paz y que todo era siempre perfecto. Según la doctrina de la Trinity Foundation, si tú pensabas que algo se tenía que cambiar, ya no estabas en paz. Y al no estar en paz, era una prueba de que tú habías vuelto a crucificar a Cristo y había resucitado el ego, ¿cómo se dice? Eh, perdón, egoísta, el ego malo, el selfishness, ¿verdad? Mi enfrentamiento con All en ese día de primavera engendró en mí un temor terrible, que estaba yo a punto de perder todo lo que para mí era precioso, mi comunidad, mi nueva familia, mi sentido de vida, mi relación con mi esposo Doug, porque yo pensaba que Doug estaba más entregado a All y a la Trinity Foundation que a mí y a nuestra relación de esposos. Había cometido el pecado imperdonable de desafiar al líder de Trinity Foundation, paralelos. Y al mismo tiempo yo no podía dejar que All continuaba con esa posición de autoridad absoluta para tergiversar la palabra de Dios. Perdí los estribos, o más bien, volví en mí, I snapped back, se rompió, ¿verdad? Y como que volví para atrás, no sé, como un engranaje, ¿verdad? Que sale ¿verdad? De una velocidad y ¡pum! Se vuelve a donde estaba antes. Y yo volví a la persona que fui antes de entrar en aquella comunidad Trinity Foundation. Volví a ser la persona de antes. Y me di cuenta que había sido víctima de abuso espiritual y un autoritarismo a ultranza. No puedo escuchar la voz de Dios ya no puedo escuchar la voz de Dios. Así se llama su su testimonio de Wendy Duncan. En inglés, I can't hear God's voice anymore. Ya no puedo escuchar la voz de Dios. Es lo que yo había gritado a All. Tu voz ha sido demasiado fuerte, como que la voz de él está ahogando la voz de Dios. Y en ese momento, en ese instante, comencé a encontrar al verdadero Dios. Gracias, Wendy. Qué finas personas, ¿verdad? Y esas son las amistades que uno encuentra cuando sale de la jaula, perdón, o de la trampa. Vas a encontrar personas maravillosas. Tienes que abrir un poco la mente porque no puedes seguir con la misma mentalidad de que nosotros tenemos toda la verdad y que este catolicismo a ultranza y quién sabe qué. No, por Dios. No, vámonos, ¿no? Yo digo, tardé años después de 1984 para entender que ese arranque apasionado era mi única salida de la legión, mi única manera de salir de la legión. Eso se tarda mucho. Es decir, la legión había estado como cortando, capando poco a poco
la fuerza mental que uno necesita para tomar decisiones. Es lo que yo pienso. Mi convicción es de que la Legión me había ido capando la capacidad de autodeterminación. Puede ser que primero la capacidad de autopensamiento, perdón, lo que digo, de pensar por mi cuenta, la capacidad de autopensar, la capacidad de autoquerer, de querer lo que uno quiere. Y también lo más importante, lo más grave en estos momentos es la capacidad de decidir, porque con eso quedas como, ¿verdad? Capado, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Pero me entienden, eh, y no puedes salir, aunque te abran la puerta. El pajarito, esa golondrina, ¿verdad? Ese canario no puede salir de la jaula porque ya le cortaron las alitas. Admiro mucho a las personas que tuvieron la calma, la racionalidad y para salir, digamos, con calma de la puerta grande de la Legión, ¿verdad? Fuera de nuestro Padre. Pero agradezco a Dios por ese instinto de conservación que brotó posiblemente de mi subconsciente en ese momento. Eh, el control coercitivo de la Legión, el control mental, es tan gradual, es tan sutil y tan profundo que invade y se apodera de toda la mente consciente y de nuestra conciencia superficial, o podríamos decir el superego. La Legión eres hombre de superego y tienes esa personalidad cúltica. Por eso es inútil en muchas ocasiones discutir con un verdadero creyente legionario o regnum Christi. Por eso los miembros entregadísimos no sienten ningún remordimiento cuando son crueles o injustos con los demás, contigo, con tu familia y con tus amistades. Cuando la mente consciente está controlado a ese extremo, solamente a un nivel subconsciente puede la mente intuitiva comenzar a dudar, a cuestionar o a rebelarse. Después de ese arranque de furia con el padre Maciel, mi superego me castigó y entré en una depresión profunda. Major Depressive Episode. Pero quizá a un nivel subconsciente, parte de mí sabía de que estaba bien. Tal como la mente subconsciente sabe que el amor es bueno y el odio es malo. Así que quizá la mente subconsciente, o la gracia de Dios, me dio permiso a mi autocontrol, ¿verdad? Y mi autocontrol letal, eh, mortífera, perdón, eh, para contradecir, para levantarme y cometer el pecado imperdonable, contradecir al santo en público, no dejarme humillar ni dominar por una autoridad poderosa y desafiar a una figura irreprochable e intocable. Me faltaba madurez cuando entré en la Legión a los 17 años y como he dicho antes, también me faltaba madurez cuando salí a los 41 años. Había llegado a estar enmeshed, atrapado y dependiente, atrapada por y dependiente de la Legión de Cristo. Había tenido al padre Maciel en una alta estima, casi en una reverencia religiosa.
había entregado mi mente y mi voluntad a la legión. Y cuando salí solo quedaban pedazos de mi yo. Y estos tiras de mi ser se consideraban pecaminosas. Después de ese fracaso, con más reflexión y oración, comencé a aceptar la manera de mi salida de la legión y comencé a pensar en ese pecado original, en ese pecado grave, como mi culpa feliz. Creo que, no sé si es San Agustín, ¿verdad? Oh, culpa feliz, que después de ese pecado nos dio tan hermoso Salvador. Qué visión, ¿verdad? Y yo lo estoy ya aplicándome a mí mismo. Esa imagen cristiana de nosotros que donde habíamos cometido el pecado original, vino Cristo, el Padre como digamos, se superó en su generosidad hacia la humanidad y volvió y las cosas salieron mejor. Como dice San Pablo, donde que donde, donde dominó o prevaleció el pecado, vino a prevalecer la gracia. Y esta es la gracia de la salida de la elección, queridos hermanos, hermanas. Eternamente cantaré las glorias del Señor.